Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Estamos a 13 de agosto del 2025, acordaos, 13 de agosto, me parece que es miércoles del 2025, así que vamos a empezar con la lectura de hoy. Vamos primero por los mensajes que te manda el universo, esos mensajes de tus ancestros, a ver qué mensajes te traen. Bueno, ya los tenemos aquí, vamos a ver qué tres mensajes son. Bueno, te dicen que vive tu vida al máximo y que te liberes de la necesidad de aprobación de los demás. Cumple tus propias expectativas y las de nadie más. No te vendas más, sigue adelante, tú puedes. Escorpio, muchas veces tienes la necesidad de caer bien a los demás, de hacer siempre o casi siempre cosas que a los demás pues les venga bien, o pensando más en los demás que a nosotros mismos. Y muchas veces, todavía más, somos personas que necesitamos la aprobación de la gente para poder hacer cosas. Tú piensa en ti, Escorpio, vive tu vida al máximo y libérate de la necesidad de la aprobación de los demás. La única aprobación que necesitas es la tuya. Por otra parte, tienes el mensaje de necesito que vuelvas a emocionarte, necesito que recuerdes que no estás solo en esto. Estoy trabajando en tus retos, ya te he asignado ángeles, así que suelta el estrés y confía en mí. Te tengo preparado un final increíble. De hecho, es por eso que necesitas emocionarte de nuevo, porque el final feliz que tengo preparado va a sacudir tu mundo. Este es un mensaje que te mandan tus ancestros, ¿vale, Escorpio? Tus ancestros, personas que tienes en el más allá, gente que te quiere y que quiere lo mejor para ti. Esta carta es increíblemente bonita. Yo creo que todavía en el canal en el que llevo utilizando este oráculo de mensajes del universo, creo que todavía no había salido, y es una carta maravillosa porque te están diciendo que están trabajando en tus retos, que ya te ha asignado ángeles. Confía en ellos, te dicen, confía en mí. Es una persona que te ha querido siempre, que te quiere y que está ahí para ti, ¿vale? Yo supongo que tú sabrás quién es, pero ahora mismo no está en este plano, sino en el otro, ¿vale? El siguiente mensaje te dicen que si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, ya sea una relación, un trabajo, simplemente una situación, pregúntate ¿qué me impide dejarlo? Sí, dejarlo da miedo, pero a veces es el paso que hay que dar. Sé valiente, estamos a tu lado. ¿Necesitas un cambio en tu vida? Pues replantéate qué es lo que tienes que cambiar. Las decisiones serán difíciles y a veces es necesario dejar a quién o a qué. Eso ya dependerá de cada uno de vosotros. Voy a sacaros ahora el decreto, la ley de la afirmación. Recordad que yo trabajo mucho con las leyes o con la ley de la afirmación. La ley de la afirmación funciona siempre y cuando la digamos 3 veces seguidas, ¿vale? Hoy, como os he dicho, estamos a 13 de agosto, así que la afirmación para el día de hoy es la que os voy a sacar ahora. En el caso en el que veas el vídeo de ayer, por ejemplo, el vídeo del día 12 de agosto, que está en el canal también puesto, la ley de la afirmación no te valdrá para hoy, ¿vale? Porque fue la afirmación de ayer, así que la de hoy, la que te valdrá para el día de hoy es esta, y pone acción. Suscito el amor y la bondad con el poder de la acción. Sé que mis pensamientos y mi poder positivo pueden hacerme triunfar. Escucho a mi corazón, convierto las pruebas en oportunidades. Como siempre os digo, recordad que ahí tenéis que decirla 3 veces seguidas, una vez al día, no hace falta repetirlo más. Me gustaría que o bien pararais el vídeo y vierais el mensaje, que os tengo aquí puesta la carta, o bien, si a alguien le viene a bien, ponerlo en comentarios para que la gente pueda leerlo y así
pues pueda tener su afirmación para el día de hoy. Bueno, vamos a seguir ahora con el oráculo de la sabiduría y vamos a ver qué nos dice. Recordad suscribirte al canal si te gusta el vídeo, compartir el vídeo, en fin, ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. No me gusta repetirme sobre estas cosas porque si no, bueno, pues parece que somos muy pesados, ¿no? Los que hacemos vídeos, parece que siempre estamos pidiendo, no sé, parece que siempre estamos pidiendo limosna. Bueno, en fin, cada uno de vosotros sabéis lo que tenéis que hacer, así que bueno, si os gusta el vídeo, suscribiros, que es gratuito y ya está. En fin, mira, te sale la carta del huérfano, te sale la carta de por qué y te sale la carta de no te rindas. Son cartas bastante interesantes porque el huérfano es una carta que nos habla de quizá la situación por la cual estás pasando a día de hoy o por la que necesitarías pasar. El huérfano es la carta que nos habla precisamente de estar en soledad, como os he dicho antes, o bien porque necesitas estar en soledad, o bien porque vas a estar en una etapa en soledad, ¿vale? Pero creo que es una carta interesante porque el huérfano, nos habla precisamente de esa soledad por la cual vas a pasar o esa situación por la cual vas a pasar, ¿no? Esa situación de necesidad de pensar, de necesidad de tomar decisiones y para eso necesitas estar solo, sola. Por otro lado te sale la carta de por qué. No te preguntes, o sea, no preguntes por qué. Las cosas pasan siempre por alguna razón y no tienen nada que ver, lo que tú hayas hecho o lo que tú hagas a partir de ahora. ¿Por qué las cosas me van mal? La ley es así, la ley de la vida es así, ya te irán mejor, ¿vale? Nada dura para siempre, como dice mi madre, y creo que es una razón maravillosa y una verdad como un templo. Nada dura para siempre, Escorpio. Las situaciones malas por las cuales puedes estar pasando no van a ser para siempre. Habrá momentos buenos y momentos malos, eso sí que te lo puedo decir, pero el porqué de las cosas, el por qué ocurren las cosas está más allá de nuestra propia mentalidad. Es decir, las cosas pasan y ya está. No te preguntes por qué, la culpa no es tuya. Luego te dicen que no te rindas. Quizá en algunos de vosotros estáis pasando por una situación en la que debéis de luchar por alguien o por algo. Bien sea un asunto personal o bien sea un asunto laboral. Te dicen que no te rindas porque no está todo perdido, es decir, lucha por lo que realmente quieres y lo terminarás consiguiendo. Luego, por otro lado, te sale la carta de preparado y la carta de cortar madera y como en casa en ninguna parte. Fíjate que aquí te están diciendo, estás listo ya, no te rindas, ¿no? Estás preparado para avanzar hacia eso que tú quieres. Recuerda lo que te han dicho tus ancestros o esa persona que tienes en el otro plano que está contigo. Te dice que necesitas que vuelvas a emocionarte, que necesitas que recuerdes que no estás solo en todo esto, que están trabajando contigo en tus retos. Te dicen también que sueltes el estrés y que confíes más en ti, que tienen preparado para ti un final increíble, ¿vale? Ese final que tú tanto deseas para ti, ese destino hacia el que quieres llegar está preparado para ti, ¿vale? Ya estás preparado para ello. Cortar madera te hablan del trabajo, de la necesidad de estar entretenido, de la necesidad de trabajar. Yo creo que vas a estar completamente en una situación de trabajo maravillosa. Creo que vas a estar trabajando, que no te va a faltar económicamente dinero, pero que como en casa en ninguna parte, también es cierto que en muchas ocasiones tendrás que hacer teletrabajo, es decir, trabajar desde casa, y en muchas ocasiones necesitarás estar solo o sola, como te ha dicho el huérfano, ¿no? La historia interminable, que es la última carta del oráculo, que no de la lectura,
te dicen que las cosas que tú creías terminadas no lo están, ¿vale? No lo están. Hay una historia en tu vida que creías terminada, por la cual estás sufriendo, por la cual estás pasándolo mal, una historia con alguien con quien tú creías acabada, pero no lo está, ¿vale? No lo está. Esa persona, ahora cuando veamos el tarot, veremos a ver qué va a pasar con ella. Vamos a ver qué va a pasar con esa persona, vamos a ver hacia dónde vais a llegar, qué vais a hacer, en fin, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero aquí te hablan de una historia que no ha terminado, ¿vale? Que sí que es cierto que en la mayoría de los casos es una persona que se ha ido varias veces de tu vida o se ha marchado varias veces o ha dejado de hablarte en varias ocasiones, pero eso no significa que esta persona desaparezca completamente de tu vida, porque no lo va a hacer, ¿vale? No lo va a hacer. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Vale, vale, dejar de caeros. Vamos a ver. Empiezan a caerse aquí las cartas como locas. Bueno, vamos a ver, mirad. Nos sale el 3 de oros, nos sale la templanza, el caballo de copas y la reina de pentáculos. El 3 de oro nos habla del trabajo, así que no te va a faltar, como he dicho antes, trabajo, no te va a faltar económicamente dinero y no te va a faltar, como he dicho, reputación dentro de tu trabajo laboral, ¿vale? De tu entorno laboral. La templanza es una carta que nos habla de las conversaciones. Vais a tener una conversación fluida con alguien con quien para ti ha significado mucho. Una conversación de amor. Sí, rey de copas, templanza, una conversación de amor. ¿Vale? Creo que es lo normal en estas cartas, ¿vale? La reina de pentáculos es la carta que nos habla también de la economía, pero no solamente de eso, sino también de unos sentimientos puros y reales que tienes. Entonces, lógicamente, cuando salen estas tres cartas juntas, ya no nos están hablando únicamente de una conversación con alguien que tiene sentimientos por ti, sino una conversación con alguien que para ti es muy, muy importante, ¿vale? Muy importante. Puede ser una persona enamorada de ti, porque hablamos del caballo de copas, pero también puede ser un amor fraternal, es decir, una conversación con alguien que para ti importa mucho, puede ser tu padre, tu madre o alguien muy cercano a ti, con quien a día de hoy no tenéis una buena relación, ¿vale? Con quien a día de hoy no tenéis una buena relación. Luego, por otra parte, voy a terminar de sacar las cartas y ahora os lo comento. Mirad, por otra parte nos hablan aquí del 2 de espadas, el 8 de espadas, la sota de copas y el paje de espadas. Aquí ya nos están hablando un poco más en el terreno sentimental como tal, ¿vale? El terreno sentimental como tal. Este 2 de espadas nos habla de alguien que sí que tiene sentimientos por ti, pero no quiere demostrarlo, no te lo ha dicho nunca o te lo ha dicho muy pocas veces, ¿vale? Por otra parte, el 8 de espadas nos hablan de esas ataduras. Puede ser que esta persona esté casado o casada y tenga ataduras sentimentales. Y es el hecho por el cual no es capaz de decirte esos sentimientos que tiene. Pero va a volver. Ojo, porque en el oráculo creo que también te lo he comentado. Creo que te he dicho que alguien regresará a tu vida, una historia inacabada, ¿no? Es lo que ponía. Esta persona va a regresar. Otra cosa es que tú quieras o no. Perdonar por el ruido, pero la gente aquí en mi bloque está de obras, entonces se va a escuchar un poquito de ruido de fondo, ¿vale? Perdonadme, ya estamos terminando con la lectura. Esta persona aquí se ve que regresa, ¿vale? Que regresa porque el paje de copas a mí siempre me indica que esta persona va a regresar. Y el paje de espadas, lógicamente, nos están hablando de una conversación que tenéis pendiente con alguien. Una conversación que va a darse, además, por justicia divina. Aquí sale la justicia. Por justicia divina hay una conversación que va a darse con alguien. Como he dicho antes, aquí se ve una conversación con alguien que tiene sentimientos por ti, bien pudiera ser esta sota de copas, o bien pudiera ser, como he dicho antes, un amor fraternal. Así que en cada situación, cada uno de vosotros tendrá su
propia conversación y será unos asuntos sentimentales y en otros serán asuntos más personales. Voy a sacaros una carta de vuestro ángel de la guarda y ya con esto terminamos. Ah, bueno, no, se me han olvidado sacaros los horóscopos. Mira, voy a sacaros primero los horóscopos de la lectura para que podáis saber quién es esta sota de copas y quién es este rey de copas, que pueden ser la misma persona o pueden ser diferentes, ¿vale? Los horóscopos de hoy son Géminis, Libra y Acuario. Y ahora sí os saco vuestro mensaje. Sale culpa. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte digno de amor. Sea lo que sea aquello que hiciste o aquello que piensas que deberías haber hecho, desde el punto de vista de tu alma no hay nada bueno ni malo. Cada experiencia vital te sirve para aprender a abrir tu conciencia al amor, de manera que siempre puedas beneficiarte de cada lección esencial de sabiduría. No has hecho nada malo. Pues nada más, Escorpio, con esto me despido de ti. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete, comenta el vídeo, que me gustaría saber si te ha resonado la lectura de hoy. Y nada más, un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.